Hola, hola, buenos días. Jóvenes, si me escuchan, por favor, me informan a través del chat. Ya, parece que todo está bien, ¿no? Ok. Bien, hoy lunes 28 vamos a empezar con el siguiente detalle. Vamos a presentar, ¿ya? Respecto a el compromiso de ayer, la prueba calificada de ayer, ¿no? Vamos a cumplir con presentar hacer un comentario sobre lo evaluado en el curso de aritmética. Espero que hayan dado una buena prueba. Era la número 7. Y acá tenemos pues las preguntas, ¿ya? A ver un momentito. Ya, ¿logran ver la diapositiva sobre, debe decir PC7? A ver, ¿se ve o no se ve, jóvenes? Sí, por ejemplo, sí, sí, sí se ve. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, la primera pregunta de aritmética era así, ¿recuerdan? Dice, si complemento aritmético de, en base 9, ¿no? A, B, C igual a lo que está ahí, ¿no? ¿Cuál es el valor de A más B más C? Bien, ahí tenían que recordar la definición de complemento aritmético, ¿no? Hay una regla práctica que se puede aplicar. Bien, si se acuerdan, entonces vamos a proceder al desarrollo, ¿no? Primer paso. La última cifra, o sea, la cifra de menor orden, se debe restar de la base, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes que la cifra C, la última, se está restando de 9. 9 menos C, ¿no? Eso debe ser igual a la cifra correspondiente al otro lado en el complemento aritmético, o sea, igual a C menos 3. De ahí se obtiene el valor de C, que resulta ser igual a 6. ¿Ya? Hacen uso de la regla para el siguiente lugar, la siguiente posición, la cifra B, esa cifra ya se resta de 8, que es la cifra máxima, ¿no? ¿Sí? La última es la que se resta de la base, pero las otras se restan de la cifra más alta, ¿no? O de uno menos que la base. Entonces, como es cifra B, la resto de 8 y la igualo a la cifra correspondiente en el complemento aritmético, que es C más 1. Entonces de ahí se puede descubrir qué cosa. A ver, ¿cuánto vale B en esta ecuación? Reemplazo el C, que ya conozco, que es 6, ¿no? Me sale 6 más 1, 7. 8 menos B igual a 7, es decir, B igual a 1. Tenemos dos valores y pasamos al último. La cifra A se resta de 8 y se iguala a B más 3, que es el resultado en el complemento, ¿no?
Ahora, como B es igual a 1, al reemplazar 1 acá, B más 3 sería 1 más 3, 4. Despejo A y también me sale 4. Con lo cual ya puedo dar el valor de A más B más C, que vendría a ser 11, ¿no es cierto? Se marcaba la E. Y así lo hicieron, felicitaciones. Siguiente pregunta. Suponiendo que el día de hoy hay 2021 contagiados por COVID y cada día disminuyen los contagiados en 28, ¿dentro de cuántos días la cantidad de contagiados estará entre 28 y 40 personas? Bien, ¿qué se hace? Digamos que si hoy hay 2021 y dentro de un día, o sea, mañana, habrá 28 menos, entonces planteo una especie de fórmula, perdón, para dentro de X días. Esa es la expresión. Por ejemplo, si pasan 2 días, será 2021 menos 28 por 2. Si pasan 3 días, 2021 menos 28 por 3, y así sucesivamente. Como no sé dentro de cuántos días la cantidad de contagiados estará entre 28 y 40, establezco esta cantidad que ya hemos propuesto, establezco un intervalo, limito valores, ¿no? Esto debe estar comprendido entre 28 y 40, ¿no? Y eso se resuelve. ¿Así lo hicieron, jóvenes? A ver, digan sí, digan no. Utilicen el chat para comunicarse. Ya, así lo hicieron, ¿no? Muy bien. Nicolás dice que sí, Rodrigo también, ¿no? ¿Y cuánto sale? Hay que resolver, ¿no? ¿Cómo se resuelve una ecuación? Ya ustedes han aprendido bastante de eso en su curso de álgebra, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho. ¿Cómo se llega a esta ecuación del lado izquierdo? Fácil. 28x pasa al otro lado. El 28 lo restamos de 2021 y queda 1993. A ver acá en el lado derecho, 28x pasa al otro lado y 40 se resta con 2021 y queda 1981. Con calculadora paso a dividir entre 28, ¿no? En el lado izquierdo me sale este límite, x menor de 71, algo. En el otro lado me sale 70,7 menor que x. Y por simple observación de esos resultados, establezco que solo hay un valor entero, porque x es el número de días, que cumple, ¿no? Ese valor es 71 y la respuesta era la A. Muy bien, si así lo hicieron, felicitaciones. Avancemos. Tercera pregunta. De cada curso vienen 4, ¿no es cierto? Vamos a hacer las 4 que corresponden a aritmética. Dice, en cierta multiplicación de dos números naturales, el multiplicador es ABC, bueno, con un 3 ahí en medio, pero por error la cifra 3 se sustituye por 7. De esta manera, el producto se incrementó en bastante, ¿no? 2 millones, bastante. Determine la suma de las cifras del multiplicante. Bien. Aquí solamente nos dan un factor, ¿no? El multiplicador, ¿no? ¿Dónde está el multiplicante? No se le ve. Entonces hay que inventar una representación para el multiplicando, ¿no? Que sea m. O sea, la expresión se vería así como ven. El número multiplicando
el multiplicador por el multiplicando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí está con la cifra 3 original y luego vamos a presentarlo con la cifra 7. Ahí está con la cifra 7, ¿no? Ahora, hay que explicar cómo se ha escrito su equivalente, ¿no? A ver si se dan cuenta. Este es el número original multiplicado por el factor m, que no lo conocemos. Y imaginen que en lugar del 3 hay un 0. Entonces solamente ese número se multiplicaría por m, ¿no? Pero como el 3 de todas maneras existe, ese 3 en realidad es 3 centenas. Entonces lo que falta, porque pusimos 0, es 300 por m. ¿Ya? Eso es lo que hay que agregar. ¿Entendido? Lo mismo se hace si es que en lugar del 13 colocarse la cifra 7, ¿no? En su lugar del 7 ponemos un 0 y digo, primera parte de la operación A0BC por M. Más lo que he dejado de escribir con el 7 serían 700M. Ya. Dice que el producto aumentó. Efectivamente, en el segundo caso hay más que en el primero. ¿Cuál es el aumento? El incremento. Bueno, fácil. En la primera parte no hay incrementos, lo mismo, pero en la segunda se nota que en lugar de 300M hay 700M. ¿Cuál es el incremento? A ver, según esta representación, el incremento sería de 400M. Y por dato conocemos cuánto vale el incremento. Vale 2 millones todo lo demás, ¿no? Ahí está, que ahí se despeja M. Dice, determine la suma de cifras del multiplicando, o sea, justamente de esta M mayúscula. Pasamos a dividir entre 400 y sale 6.502. A ver, ¿cuál clave sale? Sumando las cifras. 14 suman las cifras, clave C. ¿Así lo hicieron, jóvenes? A ver, dígame si salió, si se acuerdan que marcaron eso. Ya, pasamos a la siguiente. Calcule la cantidad de números de 3 cifras que al dividir entre 43 resultan una división inexacta con resto máximo. A ver, hay que acordarse de la forma de operar en una división inexacta. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Bien? Como el divisor es 43, acá nos dicen que se ha dividido entre 43, entonces voy reemplazando. En lugar de D minúscula, que es el símbolo para el divisor, pongo 43. Dice que la división deja residuo máximo, entonces por fórmula o por propiedad, el residuo máximo es 1 menos que el divisor, o sea, 42. Ya, este es el dividendo, ¿no? Bien. Cuando me dice el problema, calcule la cantidad de números, o sea, calcule cuántos dividendos puedo formar, ¿no? Porque esos son los números que estoy dividiendo entre el otro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos dividendos son de 3 cifras? O sea, que cumplan con esta estructura. Entonces establezco un intervalo sabiendo que un número de 3 cifras se escribe así, ¿no? Acaba el número de 3 cifras, todo esto es el dividendo, comprendido entre 100 y 1000, ¿no? Y resuelvo la inecuación, o sea, determino el valor de Q. Pasando el 42 a restar, y me queda 100 menos 42, 58. Y en el otro lado, 958. Divido entre 43 y me queda 1,3. Y al otro lado, 22,2. Q es un número entero, positivo. Por lo tanto, Q vale desde 2 hasta 22. ¿Cuántos valores? 21. Y para cada valor hay un dividendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la cantidad. Si cuento cuántos valores de Q hay ahí, es la cantidad de dividendos o números de 3 cifras. ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué marcaron ahí? ¿Cuál sería la clave?
Muy bien. Muy bien, como dice Valeria, como dice Isabel. Excelente, sale 21. Es la respuesta. Veo que han dado un buen examen. Se acuerdan de sus claves. Habían marcado correctamente. Bien, jóvenes, con eso cumplimos con el encargo. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta adicional respecto a esto? Si tuvieran alguna consulta, háganla saber. Por si acaso, en el aula suya, que es el aula 007, ¿no? Hubo 10 20, ¿ah? Por si acaso. Y participaron más o menos 40 alumnos, algo así, ¿no? Ya, felicitaciones a todos. En realidad, el promedio de ustedes ha sido poquito, un buen promedio, más de 13 el promedio de todo el aula. El promedio general de todas las aulas del ciclo básico era más o menos de 10. Ustedes están bien por encima de dicho promedio. Entonces, felicitaciones a todos, ¿sí? Eh, no sé si en este salón, que ha habido pequeños cambios, se mantiene el delegado o delegada que antes había. ¿Está el delegado? ¿Quién es? ¿O delegada? A ver quién es. Perla Karime creo que era. ¿Se encuentra la delegada o ya no está? ¿Alguien quiere ser delegado, jóvenes? A ver. Ah, ya, señorita, está usted ahí. Usted es la delegada, ¿no? Muy bien. Ya, gracias. Pensé que como había cambios, ya usted estaba en otra aula. Perfecto. Entonces, hágale saber a través suyo, pues a sus compañeros que todos están muy bien. En el cuadro ranking de desempeño están entre los primeros. Si no están segundos, están terceros, ¿no? Bien, nada más. Vamos a buscar ahora el material de trabajo para el día de hoy. Entonces vamos a presentar el material para la clase de hoy. Es un tema que estoy seguro que van a considerar de importancia. Ya, ¿se ve? Ya se ve la presentación. El título de esta clase es, y estamos semana 15, miren. El título es Operaciones combinadas. ¿Se ve o no se ve? Ok, sí se ve, ¿no? Gracias, Valeria, por el aviso. Gracias, Carlos. ¿Qué corresponde hacer en operaciones combinadas?
A ver qué se imaginan, jóvenes. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos visto propiedades eh, y cálculos con las operaciones en forma separada? Primero adición, luego sustracción, multiplicación y división. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar todo eso de manera combinada, como dice el título, en la solución de problemas cotidianos de la vida diaria. Eso se llama problemas con eh, contexto, ¿no? O sea, ubicados dentro de un escenario que simule alguna actividad que hacen las personas en su diario quehacer, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental y que se evalúa en preguntas de exámenes diversos, ¿no? Entonces, como ya dominan las operaciones, ahora lo que deben dominar son estrategias o más o menos formas de planteo, ¿no? Esas formas de planteo, algunas son muy conocidas, de repente ya las han visto en el colegio, se llaman así, suma y diferencia, es un tipo especial de problema. Cangrejo, falsa suposición, diferencia total, unitaria, entre otros métodos, ¿no? Y se aplica esto en problemas sobre edades, móviles, aritmética comercial, o sea, de compras, pagos, comercio en general, criptoaritmética. ¿Bien? Como esto es variado, vamos a presentarlo por grupos, por paquetes. ¿Bien? Como siempre, una presentación, una reseña histórica antes de empezar. En Egipto hay pirámides. Y bueno, cuando descubrieron las pirámides, cuando exploraban qué había alrededor de ellas, encontraron una serie de documentos, restos, ¿no? Hallazgos, y uno de ellos fue un papiro. Un papiro es una cosa envuelta así como esta que ven acá. Y ahí ya había ejercicios de matemáticas, ¿no? Que resolvían bueno, los que estaban interesados en aprender matemática, bueno, estaba reservada para la nobleza, pues, ¿no? Bien. En ese papiro ya había problemas, como dice acá, incluso problemas con fracciones. El papiro tiene nombre, se llama papiro de Rin en homenaje a un explorador escocés llamado Henry Rin. Bien, fue comprado por ese, o sea, ni siquiera él, ¿no? Ese papiro dice que fue escrito por un escriba, miren, hace 1650 años antes de Cristo, o sea, con respecto a nuestra era, serán pues 3650 años. Bien, el papiro de Ames, ¿no? Un escriba o personaje culto de la nobleza egipcia que se encargaba de escribir, de redactar documentos, ¿no? Es el papiro que está acá arriba, esa fotito, ¿no? Ahí está una foto del escriba. Ahí está una foto con jeroglíficos que son típicos de la cultura egipcia. ¿Bien? Son detalles históricos para que vean que desde hace muchos siglos a la gente le preocupaba resolver problemas. En ese papiro aparece ya un antecedente sobre estrategia de resolución, por ejemplo, la regla llamada regula falsi. Es italiano, ¿ya? Si alguien sabe italiano, puede traducir. Bien, el papiro muestra cómo los egipcios resolvían ecuaciones de esta forma: x más ax igual a b, o x más ax más bx igual a c.
Estas son ecuaciones tipo algebraica, pero el álgebra todavía no se había desarrollado en esa época. El álgebra la estudió, la fortaleció y nada menos que un hindú o un indio, ¿no? Al-Khwarizmi. Dice que aparece en la carátula del libro Baldor, que ya ustedes deben conocer. ¿Eh? Miren que es posterior. Él escribió sus obras en los años 780, 850, ya después de Cristo, ¿no? Bien, en ese papiro aparece la solución de problemas que estaban, mejor dicho, en la obra de Al-Khwarizmi, se mencionan esos problemas, ¿no? Uno de esos problemas dice, calcula el valor del montón si el montón y un séptimo del montón es 24. Y se indicaba cómo hacerlo. El método que utilizaban los egipcios, regla falsa o falsa posición, consistía en 4 pasos. Primer paso, daban como solución un entero, un número al azar. Por ejemplo, un número que representa este montón. La palabra montón quiere decir la X, ¿no? Entonces, a ver, un montón que tenga séptima puede ser el mismo número 7. La séptima de 7 es 1. Entonces, el montón y un séptimo sería 7 y más 1 daría 8 y no daría 24, ¿no? Pero como dice acá, el resultado se comparaba con el verdadero y que figuraba en, o sea, lo comparó con 24, ¿no? Y ajustaban la solución errónea que les daba con la correcta, ¿no? O sea, yo digo, si me sale 8 probando con 7 y debía salirme 24, entonces debo corregir, ¿no? Debo multiplicar por 3. 8 está contenido en 24 3 veces. Entonces, en lugar de asumir que el montón era 7, debía asumir que era 7 por 3, 21. Y así dice paso 4, obtenía la solución correcta. O sea, 21 es el valor del montón. A ver, mentalmente vamos a comprobar. Si este montón vale 21, un séptimo del montón será 3, ¿no? Y 21 más 3 da exactamente 24, con lo cual ya estaba resuelto. Así resolvían los egipcios algunos problemas por el método llamado regula falsi. Pueden copiar esa diapositiva que es interesante. ¿Han entendido? Díganlo. O si no, para explicarlo otra vez. A ver, anoten si han entendido, si están captando qué cosa se registraba en esa curiosidad histórica, ¿no? Muy bien, ese es el método antiguo llamado falsa. Ahora hay una falsa suposición moderna que ya vamos a estudiar. ¿Y sabían la historia de este papiro donde había problemas tipo razonamiento matemático de ahora? Miren, desde hace siglos ya la gente se interesaba por resolver problemas y tenía métodos, se sugería cómo hacerlo. Muy interesante, ¿no? Avancemos. Como dije, había que estudiar diferentes métodos y vamos a presentarlo por bloques, ¿no? El primer método vamos a llamarlo así, suma y diferencia. ¿En qué consiste? En que en un problema yo conozco la suma y también la diferencia de dos cantidades desconocidas y trato de descubrir cuánto vale, ¿ya? Entonces las cantidades, vamos a ver, una va a ser la cantidad mayor y otra va a ser la cantidad menor. Miren este diagrama. El, la señal verde indica la suma de ambas. La cantidad mayor con la cantidad menor me da esta suma representada por esta señal verde, ¿no? Ahora, si después de la cantidad mayor
representada con esta señal amarilla o llave amarilla, escribo a su costado otra vez la misma cantidad mayor, pero como está pegadita ahí la menor, entre la mayor y la menor queda una distancia, un margen llamado diferencia, ¿no? Mayor menos menor, esta diferencia de color rojo. Y se ve claramente que al juntar todo este espacio llamado suma con el otro, con el rojo que es la diferencia, abarco 2 veces la cantidad mayor. Entonces eso lo interpreto. ¿Cómo lo interpreto? Así. El doble de la cantidad mayor es la suma más la diferencia. Por lo tanto, la cantidad mayor es la suma más la diferencia entre dos. Regla que todos alguna vez han usado. Acá se ve un diagrama parecido para calcular la cantidad menor. Ya lo dejo como tarea para ustedes su análisis, pero lo que interesa es este resultado famoso. La menor cantidad es la suma menos la diferencia entre dos. Pueden copiar. ¿Conocían esta regla? Esta lo han hecho en el colegio. Reglas para calcular la mayor y la menor cantidad conociendo la suma y diferencia de ellas. Sí sabían eso, ¿no? ¿O no? Digan, quiero saber cómo les enseñaban en el colegio. Ah, no quieren decir nada. Bueno, es que ya no van al colegio, ¿verdad? Ya no aprenden nada. A ver, pregunta, ¿este método de suma y diferencia se ve en el colegio? No saben. Bien, bueno, pero creo que es algo normal, ¿no? Si conocen la suma y la diferencia de dos cantidades, pueden calcular cuánto valen esas cantidades por álgebra, ¿no? Bien. A ver, una aplicación para que practiquen. Ahí está. Intenten resolverlo, por favor. Una persona preocupada por sus finanzas dice, lo que tengo más lo que debo da 340 soles. Ojo, ahí hay implícita una suma, ¿no? Después dice, si pago lo que debo, me quedan estos 3 billetes de 50 soles. Entonces él está contándole a alguien de su confianza y le está diciendo, me quedan estos 3 billetitos nada más. ¿Cuánto debe la persona? A ver. Ya hay movimiento en el chat, están dando sus respuestas, vamos a ver cuáles son. Tenemos respuestas de Milagros, de Ayusetti, Rosy, Lucero, Nicolás, Miriam, Diana, Isabel, Perla, Cari. Parece que están bien, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Planteamos. Al pie de la letra lo que dice el texto, el primer dato es que hay una suma. Lo que tiene más lo que debe es 340. Eso lo llamamos suma.
Y en el resto del dato dice, si pago lo que debo, o sea, eso es una diferencia, pues, porque tú tienes algo y pagas, tu saldo es lo que te queda, ¿no? Es la diferencia, lo que había antes menos lo que estás pagando. Y esa diferencia dice que es 3 billetes de 50 soles, o sea, de 150. Entonces ya tengo dos datos, la suma y la diferencia, ¿no? La suma menos la diferencia es el doble de la cantidad menor, no sé si se acuerdan. Y la cantidad menor es lo que debe, ¿no? Entonces, 190 lo divido entre 2 y me da justamente 95. Eso es lo que debe. Se acabó el problema. Es lo que han hecho. Felicitaciones. Repito, lo que hemos aplicado es la segunda, ¿no? Número menor igual suma menos diferencia sobre 2, ¿no? A ver si es cierto. Una comprobación. Tiene, suponiendo pues que esto ya lo utilizamos, debe 95. Y lo que tiene es 340, ¿no? Le quito 95 porque lo que tiene y lo que debe me da justo 340. Y me sale 245. Entonces debe 95 y tiene 245. Eso es lo que tiene. Ahora, mentalmente vean que la suma da pues 340. Y si paga lo que debe, le queda 150. O sea, 3 billetes de 50. ¿Pueden copiar? Siguiente, vamos avanzando. Aplicación 2, aritmética comercial. Este es un caso sencillo de pagar una cuenta. A ver, resuelvan esa situación, lean con cuidado. 8 personas tienen que pagar, dice, etcétera, etcétera. Ya, los espero un minuto.
Ahí está bien. Bien, chequearemos sus respuestas. Veo que parece que está bien todo. Han mandado sus respuestas. Giuseppe, Fabián, Valeria, Nicolás, Diana Isabel y otros más que ya no veo en el chat. A ver, primer paso. ¿Cuánto debía pagar cada una de las 8 personas? La octava parte, pues, dividido entre 8, ¿no? Me sale 60, ¿ya? Según el dato, algunos no pueden pagar. Y los demás, que sí pueden, deben encima de lo que les había tocado pagar, agregar una partecita más. Ahora van a poner 36 soles más, ¿no? Ya van a pagar 60 más 36, 96 cada uno. Para saber cuántas personas no pagaron, primero averigüemos cuántas sí pagaron. Divido el total de la deuda entre 96 para saber cuántas cuotas fueron. 5 cuotas, o sea, con 5 pagos de 96 se cubrió la deuda. Eso quiere decir que ellos son los que pagaron 5. El resto de los 8 no pagaron, pues, o sea, 8 menos 5, 3. Muy bien, pueden copiar. Felicitaciones, lo han hecho correctamente. ¿Se dan cuenta que no hay X en el planteamiento? Todo es con suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Así deben hacer sus cálculos, ¿no? Ya cuando no haya más remedio, hacemos igual, suma, resta, multiplicación, división, pero con variables, con incógnitas. Eso ya es una especie de dominio de las ecuaciones o del álgebra. ¿Ya listos para continuar? Ya. Más métodos. El de falsa suposición. Esa es su estructura. Lean bien ese texto. ¿Cuándo se aplica? Cuando hay elementos de dos clases, cada clase con valor. Se conoce el total de elementos y el valor total de los mismos, ¿no? El objetivo es calcular cuántos hay de cada clase. ¿Qué se hace? Se asume que todos son de una sola clase y se corrige la suposición. Bien, esa es la idea, ¿ya? Vamos a aplicarla enseguida. Este método no sé si lo han hecho en el colegio. ¿Ya lo conocían o no? A ver quiénes han ido a buenos colegios, han estudiado dentro de los diferentes cursos, de repente algún curso de matemática y otro de razonamiento matemático, ahí ven esto, ¿no? ¿Que no sabían esto? Qué raro. Bueno, veamos una aplicación a manera de ir familiarizándonos con el método. Para que razone ese problema sobre falsa suposición. Dice, una persona retiró tantos soles de un cajero. A ver.
Bien, ya veo que hay respuestas. Veamos. Primer paso. Asumir que solo hay una clase de elementos. ¿Se acuerdan en la estructura, en qué decía la recomendación? Fíjense. Cuando hay elementos de dos clases, en este problema eran billetes, ¿no? Cada billete tiene su valor, ¿no? Un billete de 50, billete de 20, creo, ¿no? ¿Se conoce el total de elementos? Claro, sé que hay no sé cuántos, 50 billetes, ¿no? Y el valor total de los mismos, ¿sí? El dinero total se conocía, ¿no? ¿Cuántos billetes hay de cada clase? Ese es el objetivo, ¿no? Bien, ¿qué se hace? Se asume que todos son de una sola clase, o sea, solo hay una clase de billetes y se corrige esa suposición que evidentemente es falsa, ¿no? ¿Entendieron? Espero que sí. A ver. Que todos los billetes sean de una de las dos clases, como son clases 50 soles y clase 20 soles, que sean todos de 50. Puede ser la otra también la que se supone, no me interesa cuál. Ya, si todos fueran de 50, a ver cuánto sale, cuánto dinero botaría el cajero. Como son 30 billetes, 30 por 50, 1500 soles te bota el cajero. Pero obvio que eso no ocurrió, pues solamente has recibido 960. Bien, entonces respecto a lo que verdaderamente ocurre, hay un exceso, ¿no? 1500 excede a lo que debía recibir en 540. Hay que corregir, ¿no? ¿Cómo se corrige el error? Estamos superando en 540 la cantidad que era correcta, ¿no? Razonamos qué está pasando. Cuando yo asumo que todos los billetes son de 50, estoy en realidad eh, viendo que en la impresión de un billete de 20 es como si el billete impreso con el valor 20, en realidad estoy poniendo un valor por encima de 20, que es 50, estoy poniéndole más valor al que tiene, ¿no? ¿Cuánto más le estoy poniendo? 30 soles más, ¿no? Lo hago valer como que fuera de 30 soles más. Por lo tanto, yo tengo que reducir este exceso para que se corrija, ¿no? Pero ¿cuántas veces tengo que reducir 30? Tantas veces como sea necesario para que llegara a 540 soles de exceso total. O sea, divido 540 entre 30 para saber cuántos cambios hay que hacer. 18, ¿no? Eso quiere decir que 18 billetes de 20 en realidad fueron valorados como si fueran de 50. Estos son los billetes de 20. Listo. Pero la pregunta es, ¿cuántos eran de 50? Si 18 eran de 20, el resto, 30 menos 18, eran de 50. O sea, 2. Profesor, eso ahí es una forma un poco más larga de No hacer. entiendo, no entiendo su consulta, joven. Es una, Estamos explicando el método de falsa suposición. ¿Qué parte no ha entendido? no, sí entendí todo, pero es muy laborioso. No sé, mejor hacerlo de otra forma, porque es muy operativo comparado con lo que normalmente se usa para resolver esos problemas. Joven, estamos haciendo un homenaje a lo que la humanidad ha estudiado desde hace siglos, ¿no? Y la matemática se resuelve de muchas formas, se ataca de varias maneras. Esta es una manera que lo hacían y que se llamaba falsa suposición. Estamos estudiando el método de falsa suposición. Este es como un resto arqueológico que estamos estudiando. No sé a qué se refiere usted. A esto se llama falsa suposición. No quiere que haga falsa suposición, o sea, su compañero parece que no está de acuerdo con que se investigue esta metodología. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Están o no de acuerdo con que esto se analice?
Ya, a ver, acá tengo una opinión que dice que es bueno aprender diversos métodos. Claro, no estamos diciendo yo tengo este método mejor o este método peor, ¿no? Simplemente estamos explorando que en estrategias, ¿no? Hay variedad, ¿no? Variedad de recursos. Y entonces, esta es una estrategia usada para esta clase de problemas, ¿no? Que se basa en hacer cálculos sin plantear ecuaciones, ¿no? Ese es digamos, eso es su valor, ¿no? No hay que hacer ninguna ecuación, solamente plantearlo por aritmética. Si alguien no tiene esa costumbre, su cerebro ya se ha acostumbrado a hacer un puro cálculo y automático casi, entonces está bien. No se puede pedir más a quien ya se limita de esa manera, ¿no? Pero los que quieran salir de ese esquema, bueno, acá tienen algo para investigar. Si no les gusta, les da dolor de cabeza, bueno, están en libertad de no hacerlo. Cada quien es libre de escoger su forma de plantear una situación. Nosotros tenemos que hacerlo porque en el programa, si ustedes leen el sílabo, ahí dice, ¿no? Método de falsa suposición. Lo dice bien claro, con todas sus letras, tenemos que hacerlo. Si dijera otra cosa, haríamos eso. No dice ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, no dice eso. Eso ya lo están haciendo con el profesor de álgebra, me imagino, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere, de todas maneras, poner su punto de vista sobre que esto de repente está mal puesto en el sílabo. Yo lo transmito lo hago saber a las personas que organizan todas las clases y le digo, esto los alumnos quieren que se borre, ¿no? Y se borra, pues si ya la gente no lo prefiere, no se hace. Ustedes dirán, ¿se borra o no se borra? No, profe, yo creo que no. Entonces, pues, no depende de mí, depende de otras personas que dirigen esto, ¿no? Ya, eso hay que hacerlo porque está dentro del programa. Bien, nosotros cumplimos. Ya, y a esto se le llama falsa suposición y fue estudiada desde, como ya se presentó al comienzo, desde las pirámides de Egipto, hace 4.000 años ya se hacía. El cerebro humano ha evolucionado, entonces si hace 4.000 años lo entendían, ¿cómo ahora no lo van a entender? Salvo que el cerebro se haya, digamos, malogrado con el paso de los años, ¿no? El cerebro ya no da. ¿Ustedes qué creen? ¿Con el paso de los años el cerebro se malogra o no se malogra? O sea, hablamos del cerebro de un ser humano que pasan los siglos de los siglos, se reproduce y quién sabe, pues no, ya no es igual. El mismo ser humano ya no. A ver, acá hay una colaboración de Giuseppe, dice que yo lo hago más rápido a mi manera. Bien por ti, ya si lo haces más rápido y es tu manera, bacán. Pero yo tengo que hacer lo que el programa dice. El programa dice falsa suposición. Esto se llama falsa suposición, así se hace. No sé si te molesta que lo hagamos, que prefieras que haga tu manera, pero ¿cómo se llama tu manera? A ver, quiero saber cómo es tu manera. Ponle nombre, si tiene nombre. A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que le pones a tu manera? No entiendo. Bueno, avancemos. Otra aplicación de falsa suposición. A ver, ahí tienen, pueden practicar.
Dice, en un examen de 60 preguntas, un alumno obtuvo 110 puntos. Dejó 10 preguntas sin contestar. Cada pregunta bien contestada vale 10, la mal contestada vale menos 3 y la no contestada 0. ¿Cuántas preguntas respondió correctamente? A ver. Bien, y hay respuestas. Tenemos una respuesta de Valeria. Por si acaso, no importa con qué método lo hagan, la cosa es que lo resuelvan. Lo que yo tengo que hacer es presentar la solución de todas maneras por falsa suposición. Pero hay otra forma de hacerlo, pero no vamos a explicar esas otras formas, porque hoy estamos estudiando exclusivamente los métodos aritméticos. Uno de ellos se llama falsa suposición. Ya, entonces, independientemente de cómo lo haya hecho cada uno de los que envía sus respuestas, yo voy a presentar la forma basada en falsa suposición. ¿Ya? Primer paso. Dice que había 60 preguntas y todas no valen lo mismo. Hay algunas que valen 10, las buenas, y otras que valen menos 3. Y hay otras que no valen nada, valen 0, ¿no? Dejando de lado las 10 que no contesto porque no valen más que 0, o sea, de las 60 me quedan 10 menos 50 preguntas que sí marcó. Entonces, contestó solo esas 50 preguntas. Digamos que todas las contestó bien, o sea, su puntaje tendría que ser 50 por 10, 500 puntos. ¿Sí? Y eso lo comparamos con el real puntaje, que es 110. Y vemos que hay una gran diferencia entre 500 puntos que debió sacar, si todas eran buenas, menos lo que realmente sacó 110, hay un exceso de 390 puntos. ¿Por qué tantos puntos menos? Y acá viene el análisis de uno solo de los casos. ¿Qué pasaría si una buena deja de ser buena y se convierte en mala? Ya, acá está el razonamiento. Cada buena, entre comillas, porque estamos suponiendo que hay muchas buenas, hay unas buenas que no, en realidad eran malas, ¿no? Disminuye el asumir que había buenas cuando en realidad eran malas, disminuye el puntaje en 13. ¿Por qué disminuye en 13? Porque si la que es equivocadamente buena valía 10 puntos y debió valer menos 3, entonces tú dejas de ganar esos 10 puntos y encima te quitan 3, o sea, pierdes 13, ¿no? Dejas de ganar 13 puntos. Entonces cada mala te has alejado 13 puntos del puntaje óptimo. Entonces tienes que averiguar cuántas veces 13 está contenido en 390. Basta con dividir con la mente o con maquinita. Te sale 30 de esas veces. Quiere decir que hay 30 que supuestamente eran buenas, pero no, en realidad eran malas, ¿no? Ese es el número de incorrectas que hay que restar de las 50 que marcó para que te queden las buenas, que son 20. Listo, felicitaciones, todos llegaron a esa misma respuesta. Aquí veo Diana Isabel, Pascual,
Giuseppe, Fabián y Nicolás. Felicitaciones, pueden copiar. Si tienen alguna duda, consulten. Ya, parece que todo ok, avanzamos. Ahora, una aplicación sobre edades. Dentro de las aplicaciones hemos dicho que hay problemas sobre edades, ¿no? Dice, un padre tiene 53 años y su hijo 17 años. ¿Hace cuántos años la edad del padre fue el cuádruple de la del hijo? Por si acaso, hay otra pregunta dentro del mismo asunto. Dice, ¿dentro de cuántos años será el triple? Son como dos problemitas en uno. A ver, eso indica que si quieren mandar sus respuestas, tienen que mandar dos respuestas. Una para la primera pregunta y otra para la segunda. Si solo mandan una, yo asumo que es de la primera. Pueden hacer lo que gusten, o solo una o todo. Ya, los espero. Acá hay un texto que se ha filtrado, no lo tomen en cuenta, ¿ya? Vamos a borrarlo. Ese texto no. Se va a usar, es parte de la solución, pero no se entiende. Por lo tanto, ignórenlo. Estoy pasando pintura. Veamos si es cierto. Hay respuestas de Flavio, de Miriam, Diana, Isabel, Fabián y Yusef. Parece que son los que siempre participan. Serán los que han sacado 20. Hubo 10 20 en la prueba de ayer. Felicitaciones por su interés en participar. Y a ver, razonamos así, ¿eh? En edades hay truquitos. Por ejemplo, no sé si conocen esto. A dos edades, una de una persona más mayor que otra, calcúlenle siempre la diferencia. A ver, el padre tiene 53, el hijo 17. A ver, ¿cuál es la diferencia?
36 años. ¿Para qué se calcula esa diferencia? A ver, ¿qué propiedad tiene la diferencia? ¿Quién sabe? ¿No les gusta pensar? A ver, la diferencia entre las edades de dos personas, una más grande que la otra, es la misma, es constante. Muy bien. Eso es algo que ustedes lo saben por experiencia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un hermanito más chico, siempre le van a llegar, por ejemplo, si le llevan 5 años, siempre le van a llegar 5 años. La diferencia entre sus edades será así. Entonces, la diferencia es constante en el tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, si la pregunta es ¿hace cuántos años? O sea, en otro tiempo, no es en el momento actual, porque se refiere al pasado, ¿no? ¿Hace cuántos años? Ya el padre fue el cuerpo, entonces, por más que fue hace varios años, la diferencia era siempre 36, también en esa época, ¿no? Entonces, si una edad hubo una época en que fue cuádruple de la otra, es porque el cociente entre las dos edades era 4, ¿no? Pero el cociente no importa. Y la diferencia, 36. Esa sí se mantiene. El cociente era 4, ya ahora no será 4, pero en esa época era 4 el cociente, y la diferencia sí era 36. Cuando el cociente de dos valores es 4, quiere decir que uno es 4x y el otro es x, ¿no? Y si mentalmente comparan 4x, le quitan x, la diferencia es 3x, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer un uso adecuado de esa información. Si la diferencia es 3x y yo sé que vale 36, entonces yo divido 36 entre 3 para averiguar cuánto vale x. Y esa x es la edad del menor, 12 años, ¿no? Ahí está, 36 entre 3, 2. Esa es la edad del más pequeño, del menor, o sea, del hijo, en esa época en donde el cociente era 4, ¿no? Pero fácil, pues, ¿no? Si ahora el hijo tiene 17 y vemos que cuando tenía 12 se cumplía esto del cuerpo, entonces ya sé que esto está ocurriendo hace 5 años, ¿no? Bien, primera respuesta entonces. Lo dicho en la primera pregunta, ¿hace cuántos años le da el padre fue el cuerpo del hijo? Hace 5 años. Comparando nada más que ahora tiene 17 el hijo, y esto ocurría cuando el hijo tenía 12. ¿Entendido? Así se hace. Ahora, olvidamos todo lo que hemos razonado acá y replanteamos para analizar la otra forma, la otra pregunta. Dice, ¿dentro de cuántos años será el triple? Bien, esos razonamientos, el razonamiento es parecido, ya simplemente lo indico y sale un año. Con simplemente tantear, miren, si al 17 le suman un año, tendrá 18 y el otro tendrá 54. Y ahí justo es el triple. 54 es 18 por 3. Falta un año para que cumpla, para que ocurra eso de que el padre tenga el triple, ¿no? Apenas falta un año. Respuesta, 5 años y un año. Muy bien. Todos casi acertaron. Felicitaciones. Aunque dudo que lo hayan hecho así como está en la diapositiva, ¿no? A ver, digan honestamente, ¿lo hicieron así como está en la pantalla, en lo que se ha proyectado? ¿Así lo hicieron igualito, igualito? No, obviamente que no. Ah, Valeria, sí, excelente. Ocurre que el método que está en la pantalla no tiene nombre, ¿no? Pero es el método basado en simples operaciones. No se escriben ecuaciones, ¿no? Nosotros en aritmética vamos a escribir ecuaciones solo cuando ya sea obligado. Cuando no haya otro camino, usamos ecuaciones. Pero mientras se pueda, usaremos razonamiento basado en 4 operaciones, ¿no? Sumo, resto, multiplico, divido. Bien, felicitaciones a Valeria que lo hizo así, ¿no? Tiene un cerebro eh, adaptado a salir de los esquemas normales, ¿no? Eh, Eso es bueno, romper esquemas, ¿no? Ya. ¿Quién más lo hizo así?
¿O quién más no lo hizo así? Me imagino que la gran mayoría puso 4x, X, esas cosas, ¿no? Que no están malas, ¿no? Pero no es para tanto. Avancemos. Otro caso. Ya jóvenes, hay otro más de edades. Juan le dice a Pedro, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando tú tengas mi edad, la suma de nuestras edades será 63. A ver. Bien, veo que ya hay respuestas de Valeria, de Miriam y de Diana. Curioso. Tres señoritas ya tienen la respuesta. Los jóvenes se han quedado. A ver, jóvenes. Bien, en este problema, esta es una muestra de, ya no es
posible hacerlo por cálculos aritméticos. Se usa esta tabla y 3 momentos: pasado, presente, futuro, indicados como conjugando el verbo tener, ¿no? Tenía para el pasado, tiene para el presente y tendrá para el futuro. Bien, en el texto dice, Juan dice, ¿no? Juan le dice a Pedro: yo tengo el doble de la edad que tú tenías. Bien, vamos a ver cómo se interpreta esa parte, ¿no? Ahí está. Yo tengo, ahí le ponen 2x y acá x, ¿no? Yo tengo el doble de la que tú tenías, ¿no? En el pasado 2x, vamos a hacerlo así mejor. Aquí no, yo tengo el doble de la edad que tú tenías, ¿no? Ya está. Con esto se ha representado el primer párrafo, ¿no? Pero luego dice, y cuando tú tengas mi edad. O sea, cuando tú tengas mi edad. ¿Qué significa eso? Que en el futuro, cuando Pedro tenga la edad que tiene Juan, o sea, cuando acá aparezca un 2x, ¿no? La suma de nuestras edades será 63. Quiere decir que si tú sumas el casillero que está aquí, ¿no? Con el casillero que está abajo, y haces esta suma, Juan, te va a salir 63, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si la suma te da 63, el casillero faltante que está vacío acá debe ser 63 menos 2x. Entonces ahí se imagina uno que vamos a colocar 63 menos 2x. ¿Manja? ¿Está bien? Entonces ya tenemos varios casilleros llenados. ¿Y cómo se llena los casilleros que faltan? A ver, tengo 2 casilleros en blanco. Uno aquí y otro acá. A ver, ¿cómo lleno esos casilleros? A ver quién me da una idea. ¿Quién propone? Alguien de los que ya resolvieron, a ver, Miriam, Valeria o Diana Isabel. Valeria dice, otra incógnita, por ejemplo, ¿qué incógnita? X, no, Y, muy bien. Dice su compañera Valeria que acá pongamos Y. Y de ahí se hace ya un análisis posterior, pero lo principal es llenar la tablita, ¿no es cierto? Así se llena la tablita. Acá ya está llenada, tal como habíamos hecho así con nuestros garabatos. Vamos a dejar, desaparecen los garabatos, ya queda esta tabla en limpio. ¿Y ahí qué aplico? ¿Se acuerdan eso de que la diferencia de las edades es constante a través del tiempo? Ahí se aplica eso, pues. Por lo ¿cuántos años, suponiendo que Juan es mayor que Pedro, cuántos años de diferencia hay entre Juan y Pedro? Y menos X. Pero eso también es igual a 2X menos Y. Porque si tomo 2 edades en otra época y las resto, la diferencia no cambia. Y eso lo puedo igualar a 63 menos 2X restado con menos 2X, ¿no? Bien, todo eso se plantea de esa manera que está acá. Primera ecuación, segunda ecuación. Luego se resuelve el sistema. Eso ya lo puede hacer cualquier persona que sepa. Se lo mandan a hacer a un esclavo, ¿no? El esclavo lo hace. Salen esos números para X y Y, pero ojo, no es lo mismo decir X vale tanto, Y vale tanto, que decir la edad de Juan es tanto y la de Pedro es tanto. La pregunta es, ¿cuál es la edad de cada uno? O sea, actuales, ¿se entiende? En el casillero para Juan, la edad actual es 2X, o sea, hay que mentalmente duplicar el X, que es 14, en realidad nos da, al duplicarlo, la edad de Juan, 28, ¿no? La Y sí es la edad de Pedro, 21, son los valores, pueden copiar. Profe, ¿por qué Juan tenía Y y ahora y Pedro tiene Y? Eso lo dijo Valeria. A ver, Valeria, explíquele. Valeria dijo que le ponga Y.
No, profe, Usted me quiere, refiero a partir del enunciado que cuando yo tenía la edad que tú tienes, eso se refiere, por eso pone otra incógnita. claro, eso yo lo dejé para que lo razonen y le pregunté a Valeria y ella dijo que le ponga allí. Sí, es que no entendí cuando no lo Ah, había mencionado, pues. Valeria lo va a explicar. A ver, Valeria, escriba algo en el chat. Cuando uno habla, a veces en la forma de hablar hay que hacer traducciones e interpretaciones. Por ejemplo, acá dice, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Eso quiere decir que los casilleros mencionados, yo tenía, que se refiere a este casillero. Este es el casillero yo tenía. La edad que tú tienes es este casillero. ¿Está bien? Entonces son dos casilleros. Esos dos casilleros dice que son iguales. Dice, cuando yo tenía la edad que tú tienes, quiere decir que estos de acá son iguales. ¿Vale? O sea, el texto no lo dice exactamente, esta edad es la misma que esta edad, pero tú lo interpretas, ¿no? Cuando yo tenía la edad que tienes, quiere decir que estos son iguales, ¿no? Estos son casilleros iguales. Pero no conozco qué valor tienen, sé solamente que son iguales. Entonces, ahí se les pone una cantidad representativa, ¿no? Y Valeria sugirió que sea la letra I. Ah, ya, profe. Gracias. Ya, muy bien. Tengo aviso de recarga de batería. Disculpe un ratito, voy a buscar cómo se carga. Ya está resolviéndose el asunto de la carga, ¿no? Ya estábamos en este problema de las edades de Juan y Pedro. A ver, ¿entendieron bien? ¿Alguna duda final? La solución no la he explicado porque, bueno, el sistema de ecuaciones. Ustedes dirán si está todo bien. ¿Alguna duda? Ya, si no hay duda, pasamos a otro problema. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, digan, ¿hay o no hay dudas?
Bueno, si no dicen nada y lo interpreto como que todo está ok. Avanzamos. Método llamado de una manera técnica, método regresivo, pero en forma, digamos, se ha difundido, se le conoce, ¿no? Con el nombre de método de Cangrejo. Ahí hay una explicación breve. Se aplica cuando una o más cantidades iniciales sufren cambios y se conocen los valores finales, ¿ya? Luego, se opera a partir del valor final y se va retrocediendo hasta llegar al inicio. Por eso se llama así, método de Cangrejo. Algo como que dije que el cangrejo camina para atrás, ¿no? Es una especie de sabiduría popular, ¿no? Ya, ¿conocían este método? ¿Lo han hecho antes? ¿Lo han aplicado antes? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para ver, atención, ¿listos para practicar? Ya, intenten hacer, bueno, de la manera que ustedes prefieran, pero al final yo voy a usar exclusivamente el cangrejo, ¿ya? Ustedes pueden hacer cualquier método que quieran. Dice ahí, un hortelano lleva un canasto con manzanas. Encuentra a tres amigos y les da al primero 4 más la mitad de las restantes. Al segundo, 4 más la mitad del resto. Y el tercero, lo mismo, 4 más la mitad de las sobrantes. Aún le quedó una manzana. ¿Ya? ¿Cuántas llevaba al principio? Bien, parece que tienen respuestas Alexandra, Diana, Milagros, Giuseppe, Fabián. A ver, empezamos, ¿ah? Hay un proceso repetitivo, ¿no? A cada amigo le da siempre 4 y la mitad del resto, ¿no? Cada vez disminuye 4, ¿no? Cuando le da 4, quiere decir que de su canasta ya va a haber 4 manzanas menos. Disminuye 4. Pero luego, como le da la mitad del resto, entonces de lo que ahora han desaparecido 4 encima, eso se reduce a la mitad. Bien, esto ocurre 3 veces. Vamos a repetir 3 veces esto, vamos a convertirlo en algo mecánico, ¿no? Disminuye 4 significa menos 4. Luego sacar la mitad quiere decir entre 2, ¿no? Lo interpretamos como estas dos operaciones simples, ¿no? Y nos damos cuenta de lo que pasa así, ¿no? Cantidad final de manzanas 1. Como dice el procedimiento llamado cangrejo, se empieza por el final, porque dice acá, aún le quedó una manzana, o sea, al final había una. Pero como retrocediendo, hago los pasos de manera inversa, ¿no?
Estas operaciones hay que interpretarlas de manera inversa. ¿Qué significa eso? Que a partir del 1 hago 3 veces los cambios que ahí se indican. Primer cambio. ¿Por qué por 2 y más 4? Porque hay que alterar el orden de estas operaciones, todo al revés, ¿no? En lugar de menos 4 hay que pensar en más 4, y en lugar de entre 2, lo contrario es por 2. Es decir, pero también cambia el orden, o sea, empezando por el entre, ¿no? Este entre 2 significa por 2. El menos 4 lo cambio por más 4. Lo aplico a partir del 1. A ver, 1 por 2, 2. 2 más 4, 6. Ya tengo 6. Se supone antes de haberle entregado al último de sus amigos, ¿no? Eso se repite igualito, por 2 y más 4. Y otra vez por 2 y más 4. Y al final sale 36. Ese es el método de Gödel. A ver, comprobando. Por 2, 12 más 4, 16. Por 2, 12 más 4, 36. La D. ¿Pueden copiar? Cuando se aplica este método siempre es bueno hacer una comprobación rápida de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces hacen una tablita así. Un renglón para cada amigo, ¿no? Entonces al primer amigo, él empieza con 36, ¿no? ¿Y cuánto le da? Le da 4 más la mitad, ¿no? Cuando le da 4 le van quedando 32, ¿no? 36, piensen, le dan 4 y en la canasta solo hay 32. Y luego le dan la mitad de 32, que es 16. Entonces, ¿cuánto le están dando al amigo? Le están dando 20 manzanas. O sea, todo esto le están dando al primer amigo. Quedan 36 menos las 20 que le están dando, quedan 16 para el siguiente paso. Acá el segundo renglón es a partir de 16. Encuentran al segundo amigo y le dan 4. En la canasta hay 16 menos 4, que están quedando 12. Y le dan la mitad de ese resto, o sea, 6. Es decir, al segundo amigo le están dando 10 manzanas. 16 menos 10 quedan 6 y pasamos con eso al último amigo. A este amigo le dan 4 manzanas y la mitad del resto. O sea, si le dan 4 de las 6 que había, ya solo quedan 2. De esas 2 le dan la mitad, o sea, 1. Conclusión, al amigo, al tercero, le están dando 5 manzanas. En la canasta había 6. Si le quitan 5, queda 1. Comprobado que dice aún le queda una manzana, ¿no? ¿Ya? Así se hace. ¿Entendieron? Espero que sí. Pasamos. Diga. Esa última parte, por favor. ¿Aló? ¿Escucho? ¿Podría volver a explicarle esa última parte? ¿Cuál parte? Aquí hay un montón de partes. La última, la de cuadrito. Esto es la comprobación. Acá lo único que he hecho ha sido aplicar el número obtenido, 36, a lo que el problema me indica, como si yo no hubiese resuelto nada. A ver, de nuevo, señorita. Vamos a hacerlo así, ¿no? Hago una tablita con 3 renglones. En cada renglón va a ir lo que sucedió con 1, 2, 3 amigos, ¿no? Entonces, el primer renglón es para el primer amigo. Al primer amigo, ¿cuánto le dio? ¿No? Segundo renglón es para el segundo y tercer amigo, ¿no? Ya. Entonces, eh, como es una situación enredada, pongo acá lo que hay al inicio. Al inicio hay 36 manzanas en la canasta. ¿Está bien?
Y yo puse aquí 4 más 16. A ver, ¿entendió eso? A ver, señorita, diga si esto lo ha entendido. ¿Mm? ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya, pero yo le aclaro, ¿no? El 4 es porque dice aquí que al primero le da 4, ¿no? 4. Más la mitad de las restantes. Ojo, ¿por qué la mitad de las restantes es 16? Porque si hay 36 canastas, perdón, 36 manzanas en la canasta, y de ahí regala 4, entonces le van quedando 36 menos 4, 32, ¿no? Entonces de esas 32 le da la mitad todavía al amigo, o sea, la mitad de 32 es 16. ¿Bien? Por eso es que está todo esto es una especie de cantidad que le entrega al primer amigo. Entonces, si yo miro, ahí hay 20 manzanas entregadas, 4 más 16 da 20. Entonces, al costadito voy a escribir con cuántas manzanas se está quedando. A 36 le quito 20. Eso me da 16. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo yo es un procedimiento de prueba, ¿no? Estoy probando qué pasa con estas 36 manzanas, suponiendo que de repente no es correcto el resultado. Estoy sometiéndolo a un examen, a una verificación. Si funciona, debe salir al final una manzana en la canasta. ¿Está bien? A ver, señorita, en el segundo renglón empiezo con 16. ¿Qué cosa pondría a manera de repetir lo indicado? A ver, ¿qué cosa indicaría yo en el paréntesis? A ver, ¿cuánto le entrega al segundo amigo? ¿Qué pondría ahí? A ver, ¿me podría dictar? No tenga 4 más 6. 4 más 6. A ver, 4, porque le da 4. Y 6, ¿de dónde sacó 6? 16 menos 4, 12, la mitad de 6. Muy bien. Ya, ¿qué número sigue? A ver, acá, después del paréntesis que pongo. No, 6. Muy bien, ya está. Ahora, acá pongo 6, porque eso ya para iniciar la última prueba. ¿Qué pongo dentro del paréntesis, señorita? Dígalo y ya usted se consagra. Le hace enseñar a sus amigos. 4 más 1. Muy bien. Y eso quiere decir que de las 6 que había en la canasta está entregando 5. 4 más 1 es 5. Entonces sobra una. Entonces se ha comprobado lo que acá dice. Quedó una manzana. ¿Maña? ¿Está bien? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. ¿De qué? Avancemos. Otra aplicación del cangrejo. A ver, hagan este problema usando el cangrejito. Buena suerte.
Muy bien, respuestas todas coincidentes, muy bien. Están mandando respuestas Samir, Diana, Fabián, Giuseppe, Valeria. Y ahorita veo a Pascual, Oscar. Bien, veamos pues. Bien. Ya, a ver, el problema se resuelve de la siguiente manera. Se arma todo un tablero como son 3 personas que juegan, aquí se ponen sus nombres. No tengo los nombres, solamente hay letras, pero ya. La primera persona es A, la segunda es B y la tercera es C, ¿no? Dice que perdieron en el orden C a B, o sea, la primera en perder es C, luego pierde A y finalmente pierde B. ¿Y cuánto tuvieron al final? O sea, después del tercer juego, tenían A 200, B 520 y C 600. ¿Listo? ¿Para qué se ha hecho la suma? El dinero que hay al final reunido entre los tres da 1320. ¿Qué interés tiene esa suma? ¿Qué importancia tiene? A ver, ¿quién sabe? A ver, entre los que lo Va a ser la hicieron. misma en cada uno de ellos. Muy bien, muy bien. Entonces es la misma cantidad la que va a sumar en cada etapa del juego. Excelente. Por eso lo vamos colocando ahí en cada etapa, 1320 como suma de lo que tienen los tres. Ya, y ahora vamos a ver cómo retroceso la primera etapa del retroceso, ¿no? O sea, voy a poner los 3 números que hay antes del final, también sumaban 1320. A ver qué números van acá. Según el texto, el que pierde duplica el dinero de los otros dos. Entonces, si perdió B, quienes ganaron fueron A y C. Como ganadores acá tienen 200 y 600. Quiere decir que esto es el doble de lo que antes tenía, porque ellos han sido ganadores, ¿no? Entonces ponemos 100 y 300, ¿no? Para que se vea que su dinero sea duplicado. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar una especie de operación inversa, ¿no? Lo contrario al doble es la mitad, ¿no? Entonces a 200 le estamos sacando mitad, 100. A 600 le estamos sacando mitad, 300, ¿no? Entonces ellos tenían 100 y 300, ¿no? ¿Y cómo completa el casillero de color medio amarillo que hay acá? La suma total es 1320. ¿Cuánto debo de poner ahí en el listón amarillo? Lo que falta, ¿no? O sea, si ya tengo 300 más 100, 400, acá tengo que poner 920 para que la suma se cumpla. ¿Entendido? Y así esa historia se va a repetir otra y otra vez más para llegar al primer grupo, a los valores iniciales, ¿no? Bien, entonces, a ver, comparando, en la etapa que ahora voy a retroceder,
El que perdió fue A, o sea, los que ganaron fueron B y C. Miren los dineros de ellos, B y C han terminado acá con 920 y 300. Antes de eso tenían la mitad porque fueron duplicados sus dineros. La mitad de 920 es 460. La mitad de 300, 150. Y ahora lo mismo. Como la suma total debe darme 1320 completo, ¿no? Sale completado con 710. ¿Ya? Chequen que la suma total es 1320. ¿Ya? Listo, ahora vamos a hacer el último retroceso. Como en este juego, el que falta analizar, perdió C, quiere decir que A y B ganaron. Entonces, los casilleros donde está el dinero de A y de B, los uso para retroceder sacándoles mitad. La mitad de 710 es 355. Y la de 460 es 230. ¿Sí? Entonces, como ven, falta un casillero. Justo es el que me piden con cuánto empezó C. Es esto lo que hay que calcular. A 1320 tengo que restarle la suma de los dos que ya conozco. Bien, haciéndolo correctamente sale 735. ¿Y por qué pusieron 150? ¿En qué problema estamos? No entiendo. A ver, jóvenes, ¿qué misterio hay acá? ¿Por qué han puesto 150 todos? ¿Qué pasó? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Están desconectados o qué pasó? A ver, Valerio, usted que a veces... Sí se la escucha, profesor. Ya, ¿qué pasó? ¿Por qué han puesto 150? O ese es el problema anterior? A ver, jóvenes, ¿por qué en el chat aparece 150? Todos pusieron esa respuesta. No entiendo. Creo que bueno, yo lo analicé mal, creo. Pero usted y los demás, a ver, Valeria, usted siempre dice la verdad. ¿Por qué puso 150? Todos han puesto 150. O sea, todos se confundieron igual, no puedo creerlo. Para mí que todos se han copiado del primero. ¿Qué pasó? No entiendo, se me han caído, jóvenes. Todos han puesto la misma respuesta y todos estaban mal. O yo estoy mal, de repente yo me he equivocado. Ya, vayan a reflexionar. A ver, ¿qué tal si aprovechan el descanso para que reflexionen sobre lo que acaban de hacer? ¿Ya? Paren, ya, tranquilos. Vamos a parar ahí. Hora de descansar. Tomen su desayuno. ¿Van a hacerlo así? Ya, van a pensar en lo que han hecho. Ya. Hasta prontito. Me despido.